Unidad 1. Administrador de base de datos. Tema 3. Funciones del administrador de base de datos. En este tema vamos a conocer un poco acerca de las funciones que debe tener el administrador de base de datos. Ya hemos mencionado que en los sistemas de información orientados a base de datos, toda la información está centrado en un solo espacio donde los diferentes departamentos de la organización, clientes o usuarios acceden a ella, ¿verdad? Y hemos también visto que es necesario un sistema gestor de base de datos que permita gestionar los datos, dando las restricciones y capacidades de modificar, ampliar, ingresar a los diferentes departamentos u usuarios finales. Pero, ¿quién es quien indica al software qué hacer? ¿A quién darle tal restricción? ¿A quién darle la opción de modificar, de ingresar? ¿Quién solo puede ver los datos? ¿Quién puede modificar tal y cual? ¿Quién puede añadir? Obviamente lo hace el administrador de base de datos. Y lo que vamos a ver ahora es justamente las funciones del administrador de bases de datos. ¿Quién es el administrador de base de datos? El administrador de base de datos son las personas o grupo de personas encargadas de gestionar y controlar todas las actividades que tienen que ver con los datos de la entidad y con las bases de datos respectivamente. El administrador de datos es quien entiende los datos y las necesidades de la empresa o de la organización con respecto a dichos datos. Su trabajo es decidir qué datos deben almacenarse en la base de datos y establecer políticas para mantener y gestionar los datos una vez que hayan sido almacenados. Un ejemplo de tal política sería una que establecería quién puede realizar qué operaciones sobre qué datos y en qué circunstancias. El administrador de base de datos se encarga del diseño lógico y físico de la base de datos, a pesar de no ser obligaciones de un administrador. Es a veces parte de su trabajo. Esas funciones, por lo general, están asignadas a los analistas de base de datos o a los diseñadores de base de datos. Pero muchas veces es el administrador quien realiza estas funciones. O también se da el caso contrario, de que los analistas, que son los programadores, terminan siendo también los administradores de la base de datos. Vamos a ver específicamente cuáles son las funciones del administrador de base de datos. El administrador de base de datos, en principio, crea el esquema original de la base de datos, escribiendo un conjunto de instrucciones de definición de datos en el disco o en la base de datos mediante un lenguaje de datos. Lenguaje de datos. Define también la estructura y el método de acceso a la base de datos. Los administradores de base de datos realizan cambios también sobre el esquema en el caso de que la organización lo requiera. Estos cambios se deben a las necesidades cambiantes de la organización o para alterar la organización física para mejorar el rendimiento de la base de datos. Los administradores de base de datos se encargan de la instalación, desinstalación y actualización del software del sistema gestor de base de datos. Se encarga de la instalación y desinstalación de parches. Y también se encarga de la prueba de los productos o se encarga de la prueba de que todo el sistema gestor de base de datos esté funcionando como debe ser.
Los administradores de base de datos crean informes de recomendación de software, de cómo debe de usarse los software o tal aplicación. No solamente crean informes, muchas veces también crean tutoriales para el uso correcto de la base de datos por parte de los usuarios. Configura parámetros para que el funcionamiento de la base de datos sea óptima. Hace mantenimiento de la base de datos. Esto es bastante importante, es una de las funciones de rutina del administrador de base de datos, ya que da altas, bajas, hace modificaciones de los objetos o de los datos que están almacenados en la base de datos. Crea vistas, índices, tablas, etc., ¿no? Hace un seguimiento de cómo los distintos departamentos están ingresando a la base de datos, de las dificultades que se están presentando. O sea, hay un monitoreo de la accesibilidad de los diferentes departamentos a la base de datos. Preocupándose siempre del rendimiento también de los procesos, de que los procesos sean sencillos, sean óptimos en menos tiempo, etc. Todo esto es parte de las funciones del administrador de base de datos. Gestiona administra el crecimiento de los archivos, crea informes estadísticos sobre el uso de los archivos o de la información por cada uno de los departamentos, siempre preocupándose por optimizar los procesos de accesibilidad a la base de datos. Como gestión, el administrador siempre está dando también privilegios a los usuarios, es decir, siempre está asignando qué usuarios deben ingresar a tal dato o a tal información en la base de datos, quienes no, quienes solo pueden ver, quienes pueden modificar, etc. Es decir, el administrador da privilegios. A la vez que da privilegios, también los puede quitar, ¿no? Puede haber usuarios visitantes y se le puede dar su clave, su contraseña para que puedan modificar cierta cantidad de datos. Una vez que ha hecho su trabajo, se le puede dar de alta, ¿no? Es decir, se le puede quitar nuevamente el acceso a la base de datos. Entonces está gestionando a los usuarios que acceden a la base de datos. Siempre también gestiona los recursos que se disponen. Entonces asigna espacios en el disco duro, está siempre moviendo los datos dentro del mismo espacio, preveyendo si los datos están creciendo, entonces se necesita más espacio, hay que comprar servidores, discos duros, memorias, etc., ¿no? Se preocupa también de que la base de datos esté íntegra, segura, que exista un respaldo de la información continuamente, ¿no? Imagínense que se tiene una base de datos almacenadas en un server y de pronto hay un incendio, hay un cortocircuito, se malogra el server, y qué hay de toda la información que se ha estado gestionando y almacenando en esta base de datos. Es importante tener siempre un backup, es lo que se conoce como una copia de seguridad, ¿no? Y bueno, siempre está buscando que esta copia se actualice también y se pueda tener un respaldo para cualquier eventualidad. Entonces, esta es una de las funciones, o son una lista de funciones que debe tener el administrador de base de datos. También se tiene el hecho de que el administrador pueda dar autorización para el acceso de los datos. Entonces vamos a concentrarnos un poco en esta función del administrador de base de datos, la autorización para el acceso de datos. ¿Está bien? Ya. La concesión de los diferentes tipos de autorización permite al administrador determinar a qué parte de la base de datos puede acceder un usuario o determinados grupos de usuarios.
La información de autorización se mantiene en una estructura del sistema que el sistema de datos consulta cuando se intenta el acceso a los datos en el sistema, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere acceder al aula virtual, ¿no es cierto? Si usted quiere acceder al aula virtual donde se encuentra información necesaria para que usted pueda estudiar, repasar, enviar sus tareas, asignaciones, actividades, etc. Si usted quiere ingresar, usted tiene que tener una clave, una cuenta de usuario. ¿Quién le ha proporcionado esa clave? Obviamente la universidad, ¿cierto? Porque la universidad le provee a usted de una cuenta de autorización para acceder a determinada información. Pero usted no puede ingresar a la base de evaluación, ¿cierto? Usted no puede ingresar al aula virtual y evaluarse a sí mismo y ponerse las notas que usted desee, aunque seguro lo deseará, pero no lo puede. ¿Por qué? Porque usted no tiene autorización para acceder a los datos de evaluación. Solo tiene autorización para acceder a los datos de información académica para que pueda usted estudiar el curso que está llevando, ¿cierto? Entonces, ¿quién ha permitido que usted tenga accesibilidad solo a un tipo de base de datos, a un tipo de información en el base de datos? Obviamente es el administrador de base de datos. Bueno, ahora que ya tenemos y ya sabemos, mejor dicho, las funciones y de qué se trata la autorización para el acceso de base de datos, vamos a analizar el mantenimiento de la base de datos, porque obviamente una base de datos requiere de mantenimiento y ese mantenimiento es rutinario. Algunos ejemplos de actividades rutinarias de mantenimiento del administrador de la base de datos son hacer una copia de seguridad periódica de la base de datos. Dependiendo de la cantidad de información y de la dinámica, cómo la información cambia, es necesario establecer criterios de copia de seguridad. Estas pueden ser diarias, incluso pueden ser por minutos y horas. Por ejemplo, en los bancos, si usted retira dinero, es necesario que se actualice que ese dinero ha sido retirado en cuestión de minutos. Si usted retira dinero de un cajero, todas las entidades bancarias conectadas deberán tener información actualizada de que se ha retirado dinero, para que usted no saque dos veces, ¿cierto?, dinero de una misma cuenta, ¿verdad? Imagínense que usted saca de un cajero y de pronto se va la luz en ese lugar. Entonces, ¿podrá sacar dinero en otro lugar? ¿Podrá hacerse eso? Entonces el banco garantiza de que haya una copia de seguridad cada cierto tiempo de los cambios que se van suscitándose, ¿no? Entonces, en el caso de los bancos, esta copia de seguridad tiene que ser casi de forma inmediata, pero en algunas organizaciones no se requieren copias de seguridad pues por horas ni por días, muchas veces cada semana, cada mes, en algunos casos, dependiendo de la dinámica, de la cantidad de información que se tiene y cómo este va cambiando. Otra de las cosas que debe ser como mantenimiento rutinario el administrador de base de datos es asegurarse siempre de que haya espacio suficiente para que los usuarios puedan modificar, cambiar, incrementar la información en la base de datos. Y para eso siempre está observando la capacidad del disco y cómo este se va llenando conforme los datos se amplían, ¿no? Está supervisando los trabajos que se ejecutan en la base de datos, revisa el diseño de la base de datos para hacerlo más eficiente, más óptimo, dado que como la información aumenta, entonces la información puede hacer que el sistema gestor se vuelva más lento, la información o se accede muy lenta a la información, y entonces hay que optimizar el tiempo de accesibilidad a la información por los distintos departamentos o usuarios, y esto se consigue a través
de la revisión continua del diseño de la base de datos. Y bueno, constantemente está creando base de datos también en una misma organización, ¿verdad? Instala actualizaciones, administra las estructuras, los usuarios, los objetos de la base de datos, monitorea las actividades que se ejecutan en la base de datos, afina procesos. Todo ello son actividades rutinarias de mantenimiento que todo administrador de base de datos debe ejecutar. En un ambiente pequeño de base de datos, una sola persona puede ejecutar estas actividades. En un ambiente empresarial o una organización bastante grande, frecuentemente estas actividades se reparten entre varias personas, cada una con una tarea relacionada obviamente con su especialidad, dado que puede ser un experto en seguridad, experto en almacenamiento, experto en consultas, etc. Para realizar su trabajo, los administradores de base de datos utilizan también los sistemas gestores de base de datos, que son los softwares, obviamente, ¿no? Vamos a ver un caso de estudio. ¿Está bien? Esto es un caso que ha ocurrido, y para ver cuáles son las funciones que debe tener un administrador de base de datos. Esto fue obtenida un caso de la Dirección de Salud Pública, específicamente del área de vigilancia en salud pública. En la Dirección de Salud Pública existe un equipo técnico conformado por profesionales especializados en epidemiología o salud pública, que responden por todos los procesos de la vigilancia de la salud pública. Sin embargo, adicionalmente se requiere un apoyo técnico a nivel local para la recolección, depuración, ajuste y consolidación de la base de datos, para la producción de informes que permitan el análisis de la información generada por los subsistemas de vigilancia de salud pública. Claro, en una dirección de salud pública hay muchos datos sobre médicos, pacientes, enfermedades, etcétera, ¿verdad? Y bueno, se requiere un apoyo técnico obviamente para la recolección, depuración y ajuste y consolidación de una base de datos donde se tenga toda esta información. Bueno, esto fue el aviso que publicó esta Dirección de Salud Pública. Se busca un administrador de base de datos cuya función será generar los lineamientos para la administración y gestión de la base de datos de cada uno de los subsistemas del componente de vigilancia en salud pública de la provincia de Cañete, con el fin de estandarizar dicho procedimiento. El talento humano debe contar con experiencia de mínimo 1 año en el manejo de base de datos, en lo que respecta a digitación, depuración y consolidación de la información. En caso de aceptar el trabajo, sus funciones serán: incluir dentro del componente de vigilancia en salud pública procedimientos estandarizados para la administración y gestión de base de datos, de tal manera que se garantice la articulación con los mismos procedimientos a nivel central. Es decir, toda la información que se vierta sobre la base de datos debe ser también articulado con la institución central a nivel nacional. Socializar los lineamientos mínimos que se deben tener en cuanto a la administración y gestión de datos como uno de los insumos centrales en el análisis situacional o institucional. Es decir, los lineamientos sobre cómo debe manejarse la información en la base de datos debe darse a todos los departamentos de la salud pública. Debe haber un tiempo en el cual el administrador debe enseñar y capacitar a todos de cómo se debe usar el sistema gestor de base de datos o cómo se debe ingresar a la base de datos institucional. Proporcionar a cada uno de los agentes relacionados con el manejo de base de datos herramientas necesarias para garantizar el buen uso de la base de datos. Garantizar que el manejo de la base de datos sea sistemático y homogéneo en cada uno de los puntos donde se encuentren ubicados.
Promover el uso de mecanismos de seguridad apropiados de tal manera que se garantice la transparencia e integridad de los datos. Generar espacios de discusión en torno al tema de administración y gestión de base de datos. Fortalecer los conocimientos que se puedan llegar a tener a nivel local respecto a la administración y gestión de base de datos. Los resultados esperados son los siguientes. La realización de cada una de las actividades mencionadas en el guía permitirá la correcta generación de los siguientes productos. Base de datos de los subsistemas de vigilancia pública con las siguientes características. La base de datos debe terminar siendo consolidadas, depuradas, encapsuladas, encriptadas, con estructuras de datos completas, con variables obligatorias, con campos de dirección estandarizados, con los nombres de los individuos sin errores dactilográficos. Los formatos de precrítica del dato diligenciado para el periodo de notificación, formatos de corrección de errores de los datos capturados en el periodo de notificación. Estos son algunos de los productos que se deben obtener. Existen indicadores que nos dirán cómo se han obtenido estos productos. Al final del mes, el 100% de las bases deben estar depuradas, deben estar actualizadas. El porcentaje de registros mensuales de la base de datos con errores en el componente de nombres. El porcentaje de registros mensuales con errores en el componente de dirección. Porcentaje de registros mensuales de la base de datos con errores en tipo de régimen de afiliación, etc. Como puedes ver, la demanda de los administradores de base de datos se da no solamente en organizaciones privadas, sino en organizaciones públicas, y se requiere que el administrador no solamente tenga pues que diseñar la parte conceptual y externa de la base de datos, o que pueda hacer una buena gestión, sino que es necesario cumplir algunos requisitos propios de la organización, como en este caso puede ser el tener registro de errores, ¿no? Tener bases depuradas, encriptadas, etc. Bueno, espero que con este ejemplo te hayas dado una mejor idea de las funciones que debe tener el administrador de base de datos. Con esto hemos terminado el tema 3, funciones del administrador de base de datos. Nos vemos en el tema número 4.